Bueno, la clase de hoy viene incluida en el parcial. Ahí no lo indica en el cronograma, pero el tema es bien corto y las prácticas son muy cortas, así que creo que podemos sin problema incluirlo, por lo menos la parte teórica, incluirlo en el parcial, sin necesariamente desarrollar los problemas que quedan para el taller. En el taller se le evaluará los cálculos. Ese módulo se llama muestreo. Yo se lo publiqué, es que no recuerdo, déjame revisar. Sí, profe. Sí se lo publiqué, ok, perfecto. Sí, profe. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver hoy, así que voy a compartir con ustedes la pantalla y ustedes comparten con los estudiantes que lo solicitan el enlace por chat. Módulo muestreo. Y luego al final comentamos algo sobre la tarea de autoevaluación que les dejé. Ahí está. Está compartiendo esta pantalla. Muestreo. El muestreo es una parte muy importante en el análisis estadístico. A veces la validez de sus conclusiones estadísticas va a depender del muestreo, no solamente en términos del tamaño de la muestra, pero también en términos de el tipo de muestreo. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. La función del muestreo es determinar qué parte de una población se debe examinar. Muchas veces no podemos examinar toda la población, pero queremos determinar qué parte. Queremos examinar a los niños, queremos examinar a la población adulta, queremos examinar, ver el comportamiento de los adultos o de estudiantes según el grado, como qué parte, eso es lo primero que queremos analizar, determinar o fijar, para entonces poder hacer al final el análisis estadístico es el que nos permite hacer inferencias sobre la población de la cual estamos obteniendo la muestra. Ya vimos que la parte de la población de la cual vamos a obtener nuestros resultados es lo que llamamos muestra. La característica esencial en el análisis estadístico es que esta muestra debe ser representativa de la población. Es decir, que debe reflejar las similitudes y diferencias de la población. Si es una población muy heterogénea, la muestra debe ser heterogénea. Si es una población con características bien definidas y delimitadas, así la muestra también debe tener esas características, porque es un reflejo de la población. ¿Por qué le damos importancia al muestreo? Para evitar errores al hacer las conclusiones, es decir, hacer las inferencias, ¿sí? Si examinamos a la población de adultos mayores, no podemos hacer inferencias sobre la de adultos jóvenes, por ejemplo, en la forma más sencilla posible. También evitar errores al hacer conclusiones hacia una población mucho más grande, ¿verdad? Estos muestreos se conocen como estas dos justificaciones. La primera es el error de muestreo y la segunda es el error de la inferencia, como el caso que yo le decía. Si tomamos una muestra de la población adulta mayor, hacer inferencias sobre adultos jóvenes sería un error,
en la inferencia. Si la población no es representativa, es decir, no es lo suficientemente heterogénea, si la muestra no es lo suficientemente heterogénea como lo es la población, entonces tendríamos un error de muestreo. Hay dos categorías o dos tipos, también podríamos decir, de muestreo: el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Dentro del muestreo probabilístico tenemos diferentes técnicas que vamos a explicar. Igual dentro del muestreo no probabilístico hay diferentes técnicas que podemos utilizar. Veamos algunas de ellas. En todos los muestreos probabilísticos, en los 4 tipos que vamos a ver, se basa en el principio de equiprobabilidad, es decir, que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos y todas las muestras de tamaño n tienen las mismas probabilidades de ser seleccionadas. Estos métodos son los únicos que aseguran una representatividad de la muestra extraída. Mire, aquí dice, todas las muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. O sea que donde yo lo tome, ¿verdad? Si la muestra tiene que ser representativa de la población, y por lo tanto, si yo tomo una muestra en este tiempo o en un tiempo diferente, tienen la misma probabilidad ambas de ser seleccionadas. En un lugar diferente de otro, tienen la misma probabilidad de ser seleccionada. Y eso es lo que se refiere por la equiprobabilidad. Equiprobabilidad. Veamos, el primero y más sencillo. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a poner aquí en un rinconcito la lista para saber quién me pregunta y quién no. Ok, el muestreo probabilístico más sencillo es el aleatorio simple. Ya ustedes deben estar familiarizados con la palabra aleatorio. Si no, búsquenlo en la web, ¿ok? Yo les digo que aleatorio es equivalente a una selección al azar, una selección a ciegas, ¿verdad? Una selección al azar, totalmente al azar. Por lo tanto, cualquiera tiene, de un grupo de ustedes, ya tengo 41 estudiantes, todos tienen la probabilidad de ser seleccionados por mí para que me contesten una pregunta, ¿verdad? Ese sería, pero para que eso sea al azar, ¿verdad? Yo tengo aquí al lado mío una lista con sus nombres, ¿verdad? Y yo en esa lista tengo anotado quiénes participan y quiénes no participan. Si yo uso eso como criterio para seleccionar a los que no han participado, entonces no sería una selección aleatoria simple, no sería al azar. Pero si yo cierro los ojos y pongo el dedo en un renglón, eso sería al azar. Por ejemplo, al hacerlo así y selecciono a Gracer Janser. Ella tiene la misma probabilidad de ser seleccionada que, por ejemplo, Emily Trujillo. Y Gracer ha contestado preguntas, mientras que Emily no, pero ambas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. ¿Sí? Entonces, al azar indica que yo no estoy fijando un criterio para la selección, ¿verdad? Entonces yo uso diferentes técnicas. Yo puedo usar tablas de números aleatorios o números aleatorios generados por una calculadora o una computadora. Esto se está haciendo, eso es lo que llaman también, tienen un nombre, otro nombre para esa forma de generarlo por computadora. Bueno, ahí ustedes lo pueden buscar por internet, cuáles son las formas que se pueden seleccionar totalmente al azar las computadoras, los individuos de una muestra.
Asignando un número, por ejemplo, se le pide a cada uno que dé un número o que se cuenten 1, 2, 3, 4, 5 y luego yo digo, todos los impares son seleccionados, todos los pares son seleccionados. Esa es una técnica también de hacerlo. Ese sería un muestreo aleatorio simple. Por ejemplo, aquí se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se eligen los demás individuos hasta completar la muestra. Esta técnica es al azar, pero es sistemática en este caso. Lo que hacemos es enumerar todos los elementos o todos los individuos de la población y se establece un intervalo de selección. K, donde K es el tamaño de la población, son 41, y N es la muestra que yo quiero seleccionar. El tamaño de la muestra que yo quiero usar. Por ejemplo, quiero seleccionar 10. Y aquí yo tengo 41 estudiantes. Obviamente estaría seleccionando 10, sería una muestra muy grande para esa población de 41. Así que puedo usar un número más pequeño, 4. ¿Verdad? Entonces, 41 entre 4 sería 10. Entonces, a continuación se selecciona el elemento de arranque y tomando aleatoriamente un número entre 1 y K. K me dio 4, 1 y K, entre 1 y K sería 1, 2, 3 y el 4. ¿Verdad? A partir de ahí, todos los elementos de la muestra serían I. Por ejemplo, si yo decidí usar el 2 como punto de partida, sería el individuo en la posición 2, porque yo los puse en orden, que es mi orden según su nombre de pila. Y yo digo, voy a seleccionar, en este caso, 2, partir de I, porque puedo partir de 1, de 2, de 3 o de 4. ¿Ok? Entonces yo voy y 2, que está en la segunda posición, y en este caso es Ana Sofía. ¿Verdad? El segundo individuo que voy a seleccionar es 2 más K. K es 4. 2 más K sería 6. Así que el siguiente sería Clarisa, que ella está en la posición 6. Y así iría, y más 2K sería 2 más 8, sería 9. Así que la segunda que selecciono sería la que está en posición 9. Es decir, que estoy haciendo una selección, pero aleatoria, sí, pero sistemática. No como, a diferencia del aleatorio simple, no es sistemática, es totalmente al azar. Totalmente al azar. Seleccionar los pares versus los impares sería también aleatorio sistemático. Esta es una forma y esa es otra forma. El muestreo aleatorio estratificado, consideramos las características típicas de diferentes entre sí, que van a ser mis estratos, que poseen gran homogeneidad con respecto a alguna característica. Por ejemplo, sexo, grupo etario, dosis exacta. Por ejemplo, yo quiero que mi muestra tenga una igualdad de hombres como de mujeres. Entonces yo selecciono, ¿verdad? Los hombres por un muestreo simple y las mujeres por otro muestreo simple. O selecciono a los hombres y a las mujeres por muestreo sistemático, dependiendo de la cantidad de hombres y mujeres que hay en el grupo. En farmacia generalmente el 70% de la población son mujeres y el 30% son hombres. Eso lo sabemos. Yo puedo decir, esa sería otra técnica de muestreo, pero si yo quiero que haya igualdad entre hombres y mujeres, entonces considero ese aspecto. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres debo seleccionar? Pretende asegurar que todos los estratos de interés estarían representados en la muestra. Eso es lo importante. Es decir, que no me salga una muestra de puras mujeres o de puros hombres.
La distribución de los estratos de la muestra puede ser simple, proporcional u óptima. Muestreo por conglomerado. En este caso, el conglomerado es lo que sería el grupo de elementos de la población que forman la unidad. Por ejemplo, una caja de determinado producto, el área de salud, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del COVID, podríamos decir la población, los individuos que pertenecen al distrito 86, o ese sería un conglomerado. Otro conglomerado diferente son los del 81, y así vamos. El muestreo consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados e investigar todos los elementos pertenecientes a los conglomerados. Este sí sería un muestreo bastante grande que se va a utilizar, se usan en encuestas, por ejemplo. Yo quiero que mi muestra tenga individuos de todas las provincias. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Yo tengo que conocer cuántos individuos hay en cada provincia. Pero entonces investigar todos los individuos que pertenecen a esos conglomerados sería obtener un número muy grande. Ya no sería una muestra, sería una población. Así que mi conglomerado debe de ser, ok, todos los que viven en las cabeceras de provincia. Y los voy a investigar a todos los que viven en la cabecera de provincia, de las diferentes provincias. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, sí, poniendo ciertas restricciones en mi muestra, porque lo que me interesa, por ejemplo, es ver la opinión de un grupo con un nivel de ingreso, con un nivel de escolaridad, versus no me interesa los que no tienen ese nivel de ingreso o ese nivel de escolaridad. Entonces, eso depende de lo que yo quiero investigar para seleccionar esos conglomerados. Ventajas y desventajas de los métodos probabilísticos. El simple, pues por su sencillez, la forma de calcularlo, y se basa en teorías estadísticas, porque las teorías estadísticas indican que la probabilidad de obtener un valor alto, un valor bajo, es igual a la probabilidad de obtener el valor intermedio. Esa es la teoría probabilística. La probabilidad de obtener cualquier resultado es la misma. Ahora, hay resultados menos probables que otros, también eso es cierto. Entonces, esos serían los extremos. La probabilidad de obtener valores extremos es mucho menor que la probabilidad de obtener valores intermedios. Esa es la verdadera teoría estadística. ¿Qué desventaja tiene? Tengo que trabajar con un listado completo de la población. Es posible que las muestras pequeñas no sean representativas, porque si yo hago un aleatorio simple, por ejemplo, en este grupo puede ser, como hay 70% mujeres y 30% hombres, puede ser que mi muestra solamente tenga mujeres. Entonces, no sería representativa. Para eso yo haría un aleatorio sistemático que es fácil de aplicar. No se necesita la lista completa y la constante muestreo debe estar asociado con el fenómeno que nos interesa. El estratificado tiende a asegurar representatividad en función de las variables. Aquí es donde yo decido, conociendo que hay 70% mujeres y 30% hombres, yo hago un estratificado por sexo, por ejemplo, para garantizar de que se mantenga esa proporcionalidad. Por eso se requiere conocer la distribución de las variables. Los conglomerados, muy eficiente para poblaciones grandes y dispersas, no requieren un listado completo. Sin embargo, la desventaja es que el error estándar es mayor que en todos los otros casos anteriores. Ese es el error, la variabilidad de los promedios, ¿verdad? El cálculo del error estándar es un poco más complejo de lo que ya habíamos visto.
Carolina. Ok, ya. Ok. Primera pregunta para mí. Seguimos. El muestreo no probabilístico, aquí se lo ponemos como una información adicional, ¿verdad? Realmente, antes de comenzar un análisis estadístico, debemos saber o conocer la técnica que yo voy a usar de muestreo. Aunque en ciertas áreas esa técnica ya viene previamente fijada. Yo no tengo opción, yo tengo que analizar una muestra obtenida, por ejemplo, de un tanque que tiene la cantidad de tabletas. Y solamente de esas. Y yo no tengo ninguna otra opción para escoger la muestra. Solamente un aleatorio simple que voy sacando X cantidad de tabletas de ese tanque. En el muestreo no probabilístico, la selección de los elementos no es aleatoria. Son usados a veces para estudios exploratorios, perdón. No se pueden hacer estimaciones inferenciales de la población en la medida de que la muestra extraída no sea representativa, ¿verdad? En eso. O sea que podríamos cometer error de inferencias en este muestreo. Si yo, por ejemplo, yo tengo 10 tanques con la cantidad de medicamento o la materia prima, pero solamente analizo uno, eso no es probabilístico. Yo tengo que, o sea, solamente obtengo la muestra de uno. Eso no es un método probabilístico. Tendría que obtener una muestra de cada tanque para poder hacer inferencia del lote de todos los tanques. Así que se puede hacer muestreo por cuota, intencional o de conveniencia, bola de nieve. Hay estas técnicas que ustedes pueden buscar en internet más información sobre estas técnicas, porque realmente para el objetivo del curso no le encuentro mucho mérito para profundizar en esto. Nosotros tenemos que garantizar, cualquier técnica que usemos, es que nuestra muestra, o tenemos que asumir que nuestra muestra es representativa. Yo puedo tomar una muestra de un solo lote, pero quiero compararla con la de otro lote, entonces tomo otra muestra. Pero si yo quiero hablar de todos los lotes de producción de una fábrica, yo no lo puedo hacer solamente sacando la muestra de un solo lote. Tengo que analizar varios lotes. Así que yo utilizaría siempre los métodos probabilísticos. Los no probabilísticos acá, a menos que me lo impongan, no deben ser utilizados, a menos que el procedimiento legal así lo imponga. El tamaño de la muestra es otro aspecto muy importante. Cada estudio tiene un tamaño de muestra idóneo que le permite al investigador comprobar lo que se pretende con la seguridad y precisión establecida. Fíjense, con la seguridad y precisión establecida. La seguridad se refiere a la exactitud y la precisión establecida. Tengo que tener en cuenta esas dos cosas. Factores para determinar el tamaño de la muestra. Debo conocer de antemano la variabilidad del parámetro que yo voy a estimar. Si yo sé que la variabilidad es de un 10%, un 20%, eso lo tengo que conocer. Debo conocer la precisión, o sea, la amplitud del intervalo de confianza o la magnitud de la diferencia que yo quiero demostrar. Muchas veces uso es la magnitud de la diferencia que quiero demostrar, que también puede variar, ¿verdad? El nivel de confianza, 1 menos alfa, que es la confianza, recordemos, como lo había dicho en el anterior, este nivel de confianza es la confianza que tengo en la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis de nulidad. Y que está relacionado con alfa. Alfa es el nivel de significancia. Entonces trabajo con niveles de confianza de 95,
o de 99% usualmente. Puede variar, pero usualmente por eso es que yo lo hice trabajar más que nada con un alfa de 5% y solo en ecuaciones hay tareas quizás que trabajen con un alfa de 1%. ¿Cómo se calcula el tamaño de la muestra? Aquí hay dos formas y hay una tercera que le voy a presentar después. Pero en la primera fórmula, la más sencilla, que está a la izquierda, es cuando yo no conozco el tamaño de la población, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar para calcular el tamaño de muestra Z, que es el valor correspondiente a la distribución normal para un nivel de significancia de 5%. Es decir, ese valor Z, como ya vimos, es de 1,96. ¿Sí? Ese es el valor al cuadrado. P es la prevalencia esperada del parámetro a evaluar. Yo espero que el 50% de el resultado que yo estoy evaluando, esa sería la prevalencia. Y Q es 1 menos P, es decir, que el otro 50% no dé el valor que yo espero. Yo espero que el 50% diga sí y el otro 50% digo no. Si yo no conozco este valor P, porque esto es algo que yo puedo tener algunos elementos para conocerlo, como puede ser que no lo tenga. Yo puedo saber, por ejemplo, al evaluar el éxito de una terapia, que el 70% va a ser dar el resultado esperado. Entonces Q sería 30%. ¿Sí? Claro, todo es expresado en decimal, 0.5, 0.3. Pero si yo no sé de antemano qué resultado va a tener el estudio, la efectividad, entonces yo utilizo, por así decirlo, por default, un valor P de 0.5, que sería el valor que me daría el máximo, el tamaño más alto de la muestra. Entonces Q obviamente sería 0.5, porque si se fijan, yo multiplico P por Q, 0.5 por 0.5 sería 0.25, ¿verdad? Pero si mi P es 0.7 y mi Q es 0.3, no sería 0.25, sino 0.21. Me daría más bajo el producto de P por Q. Entonces, mientras más alto sea este producto, más alto será N. ¿Sí? Así que por eso es que si yo no conozco este valor, no hay problema, yo pongo lo máximo para obtener el tamaño más alto de muestra. Y es el error que se prevé conocer. Bueno, hay que tener un poco de cuidado con este valor de I. Vamos a trabajar nosotros con un valor de 10%, puede ser. Es decir, que al hacer la determinación, al hacer la determinación, no la decisión, al hacer la determinación, yo me puedo equivocar en 10% de las veces, 10 de cada 100, ¿sí? O sea, al evaluar la efectividad, me equivoco en un 10%. ¿Sí? Eso es lo que yo preveo. Al evaluar el contenido, me puedo equivocar en un 10%. ¿Verdad? Ese sería el error que yo pretendo. Fíjense que hay diferentes tipos de errores. Este error, que es el que se prevé que se puede cometer al hacer la evaluación o al obtener el dato, y el error al tomar la decisión, que es el error alfa. Son dos tipos diferentes de error que no deben confundir, ¿verdad? N mayúscula sería el tamaño de la población. En el caso de la primera fórmula, no se conoce N mayúscula.
Si se conoce n mayúscula, el tamaño de la población, entonces la fórmula cambiaría un poco. Vamos a introducir el tamaño de la población en el numerador y también en el denominador como n-1. Y le vamos a sumar, fíjese que el denominador cambia bastante. Cambia bastante si se conoce el tamaño de la población, porque obviamente este numerador me va a dar bastante alto, así que para mantener más o menos un tamaño de muestra razonable. Ahora, estas fórmulas son las fórmulas que se han propuesto en el cálculo del tamaño de una muestra en la mayoría de los casos. Aquí hay ejemplos de cómo calcular los valores de tamaño de muestra, ¿verdad? Si no conozco la población infinita, aquí, mire, aquí estoy usando un valor P de 0.70, o sea, 70% que sí y el 30% que no. Y un error en la determinación de un 10%, y al usar esto me sale un tamaño de muestra de 81. Si conociera el tamaño de la población, diríamos que es de 600 individuos en esa población, con el mismo valor de prevalencia, el mismo error de determinación, el mismo nivel de significancia que en el caso anterior, me sale una muestra un poquito más pequeña, de 81 a 72, conociendo el tamaño. Lo que afecta es este valor de aquí abajo. Aquí hay un error, este 1,96 debe ser al cuadrado, aquí me equivoqué, no le puse el cuadrado, pero debe dar al cuadrado para que esto te dé 72 aproximadamente. Fíjense que aquí yo voy a redondear a números enteros, obviamente. Yo no voy a sacar 80.6 muestras, ni voy a sacar 71.21 muestras. Ahora fíjense que aquí se ha redondeado hacia arriba. Siempre que haya un decimal se redondeará hacia arriba en este cálculo. En este cálculo. Porque mientras más, como dice el dicho, mejor. ¿Sí? Así que en lugar de usar 71 muestras, uso, en lugar de usar un tamaño de muestra de 71, uso un tamaño un poquito mayor que 72. Para hacer comparaciones estadísticas con dos o más muestras, el tamaño de la muestra va a depender, al igual que el anterior, de la magnitud de la diferencia que yo quiero detectar. Aquí, bueno, aquí no, esto no estaba en el anterior. Va a depender de la variabilidad de los datos, o sea, sigma. O se puede expresar como coeficiente de variación. Va a depender del nivel de significancia. Y va a depender de la capacidad de detectar diferencias. Esta capacidad de detectar diferencias se conoce como el poder de la prueba. El poder de la prueba es mi capacidad de detectar diferencias cuando existen. Aquí yo estoy tratando, ¿verdad? Yo quiero comparar dos muestras o más muestras, dos o más muestras. Por ejemplo, en los estudios, esto lo usamos mucho en los estudios de bioequivalencia, en donde quiero comparar el resultado de la biodisponibilidad de un producto genérico versus un producto de referencia. Entonces, yo tengo que tener definido cuál es la diferencia que yo pretendo examinar. Si la norma me dice que debe ser de un más o menos un 20%, entonces esa es mi diferencia máxima. Si la diferencia, si me sale con esta muestra una diferencia menor del 20%, entonces sería productos bioequivalentes. La variabilidad de los datos, yo tengo que determinar, por ejemplo, ¿cómo yo voy a determinar la biodisponibilidad?
pues la técnica se conoce como área bajo la curva del perfil de concentraciones plasmáticas. Así es como yo determino mi biodisponibilidad. Y si se trata de un medicamento que presenta mucha variabilidad en las concentraciones plasmáticas, pues esto se va a reflejar por sigma o por el coeficiente de variación. Esta es una información que yo obtengo como precedente. Así es como usualmente es. El nivel de significancia, que es el error que yo decido cometer al hacer mi inferencia, al establecer si hay o no igualdad entre las dos. Y 4, la capacidad para detectar estas inferencias. Depende del poder de la prueba. Beta es otro tipo de error, porque hay dos tipos de errores que se pueden cometer en estadística. Uno es el error de primer tipo alfa, ¿verdad? Que es el error que cometo al decir que dos cosas son diferentes cuando en efecto son iguales. Y el otro tipo de error sería el error beta, cuando yo determino que dos cosas son iguales. Alfa sería decir que dos cosas son diferentes cuando son iguales. Discúlpenme ahí. Y beta decir que dos cosas son iguales cuando en efecto son diferentes. Entonces el poder de la prueba sería 1 menos ese tipo de error beta. Y entonces la ecuación sería esta, para las cuales se utiliza en lugar de la variable z, como estoy trabajando con muestras que usualmente van a ser pequeñas, ¿verdad? Uso en lugar de la variable t, uso la variable z. Además que estoy comparando promedios y no valores individuales, así que también se refuerza se justifica más usar la variable t. Pero esta fórmula resulta bastante complicada porque el nivel de t depende de la variabilidad, de los grados de libertad, n-1, y n-1 afecta la sigma cuadrado, que no incluye n-1 y la diferencia. Y entonces encontrar estos valores de t para alfa medio o para beta, para este error, resulta que tengo que ensayar con un valor, volver a hacer los cálculos y ensayarlo con otro valor hasta encontrar un valor de n más o menos constante. A eso nos referimos por cálculos iterativos. Pero una buena aproximación que utilizan las autoridades reguladoras, es simplificarlo en esta forma. 15.68 es el resultado de T alfa medio más T beta menos por 2. Y sigma cuadrado y D cuadrado se utiliza para sigma el coeficiente de variación expresado en porcentaje, y para D sería la diferencia también expresada en porcentaje. La puedo expresar en porcentaje o expresarla en fracción. ¿Sí? Por ejemplo, si el coeficiente de variación es de 10%, uso 0.1, y la diferencia, si es 20%, uso 0.2. Y con esto obtengo una buena aproximación del tamaño de la muestra. Esto debe ser n minúscula, pero así aparecen en los textos, como n. Pero ese sería mi tamaño de muestra. ¿Sí? Entonces lo que hacemos a veces es usarlo al revés, como un criterio de aceptar o no un estudio, porque cuando se me presenta el estudio, obtengo el coeficiente de variación de ese estudio, sé cuál es mi diferencia, entonces determino el valor de n. Si el valor de n me sale, digamos, que debe ser de 30 muestras, pero yo usé 2 individuos para hacer el estudio, entonces eso me invalida el estudio, porque me dice que mi capacidad para detectar diferencias no se cumple. Y esa es una forma indirecta de evaluar.
Esta es la que a mí me gusta en lo particular más porque esta es la que más se asocia a mi especialidad. Sin embargo, las otras técnicas se utilizan más cuando se hacen estudios de efectividad de medicamentos y este tipo de cosas, estudios farmacológicos de primera fase en donde, o de segunda fase, que ya tengo alguna información sobre la efectividad del tratamiento, porque tengo que tener información de la prevalencia. Y la prevalencia es la efectividad del tratamiento, P. Entonces ya sé que con ese tratamiento puedo curar el 70% de los casos, ¿verdad? Y esa sería mi prevalencia. En estudios de ese tipo se puede usar estas fórmulas, ya sea normalmente no se conoce el tamaño de la muestra o se puede, sabemos cuántos diabéticos, por ejemplo, hay en Panamá y se puede sacar qué tamaño de muestra necesito utilizar para comprobar la efectividad de un nuevo producto en el mercado, conociendo la prevalencia de lo existente. Así que son dos situaciones diferentes. Otra forma de ver la diferencia es que aquí no estoy comparando dos muestras, estoy obteniendo la información para una sola muestra. Y en el segundo caso, que es este, que le digo que a mí me gusta, quiero comparar los resultados de dos productos, dos o más productos. Entonces debo definir cuál es la diferencia que se pretende determinar. Aquí hay algo más sobre el poder de la prueba estadística. El poder de una prueba estadística es la capacidad de detectar diferencias cuando existen y se define como 1 menos beta, a ver si lo dije bien, donde beta es el error estadístico de segundo tipo. La probabilidad de decir que dos medias o dos cosas, muestras, son iguales cuando en efecto son diferentes. Ese es beta, así mismo lo dije yo. Es la probabilidad de decir que las dos cosas que estoy comparando son iguales, es decir, aceptar la hipótesis de nulidad cuando no es cierta porque son diferentes. Ese es el error de segundo tipo. ¿Sí? Entonces, 1 menos beta es el poder de esa prueba. Mi capacidad de detectar diferencias cuando existen. En estudios de bioequivalencia, el criterio internacional establece que el poder de una prueba no debe ser no menor de 80%, es decir, que se trabaja con un valor de beta de 20%, con un error de segundo tipo de 20%. Este es lo que me debe dar, el poder de la prueba. Si al terminar el estudio y determinar eso, por el tamaño de la muestra, no me sale ese poder, entonces no puedo aceptar el estudio como válido, porque no tiene el poder de detectar diferencias entre genérico y referencias. ¿Sí? El número de sujetos, ¿por qué lo pongo aquí de nuevo? Es lo mismo que tenía. Yo creo que lo hice, perdón. Ok, aquí está. Número de sujetos, pero este es lo mismo que tenía aquí. Tamaño de la muestra, depende de. Ok, poder de la prueba. El número de sujetos que yo voy a determinar depende de la diferencia mínima de el nivel de significancia alfa, el poder del ensayo, 1 menos beta, y la varianza residual.
Bueno, estas son, así yo lo explico cuando estoy dando el curso en la maestría, que daba el curso de bioequivalencia, daba el módulo de bioequivalencia, para explicar el uso de esta ecuación, que es la que yo les puse anteriormente. Esa diapositiva la saqué de ahí, un curso de maestría, y aquí está cómo se llegaron a esas aproximaciones, ¿verdad? Donde el coeficiente de variación expresado en porcentaje es 100 veces la raíz cuadrada de la varianza residual, ¿sí? De la varianza residual. Y C y D ya lo tengo determinado. Si el valor n calculado es menor o igual al número de sujetos utilizados en el estudio, podemos aceptar que el estudio tiene el poder estadístico adecuado para determinar bioequivalencia en dos productos. O sea que lo usamos al revés, porque si una autoridad reguladora, y esto era importante para aquellos que tenían que evaluar los estudios de bioequivalencia, ella no va a hacer el estudio, sino que va a evaluar los estudios que se le presentan. Entonces los técnicos tienen que verificar que ese estudio presentado tenía el poder adecuado, o sea, más de 80%, para determinar diferencias si existieran. Y eso se ve con el valor n calculado con esta fórmula para tenerlo más simplísticamente en lugar de estas de aquí. Así que ese es básicamente. Como pueden ver, este es un tema bastante corto. No sé si tendrán alguna pregunta. Deberían tener muchas preguntas porque yo creo que lo hice demasiado de rápido. Así que estamos a ver. Y si me equivoqué en alguna cosa con relación a lo que está escrito, me lo hacen ver, por favor. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces con esto terminaríamos lo que sería, veamos, ver la clase. ¿Hay alguna pregunta sobre el módulo 3? ¿Cómo le fue con la tarea que le puso la profesora Mónica? Que yo les dije, bueno, hagan ya sé. Quiero saber cómo le fue. No, voy a finalizar la reunión. Esta fue la que yo les dije que hicieran, pero que se autoevaluaran. Ok. En esta dije que se autoevaluaran. ¿Cómo les salió el grado de rendimiento de los estudiantes del curso de biofarmacia? ¿Les salió que era homogéneo o no? ¿Cómo les salió? A mí me salió que no había diferencias significativas porque el valor calculado era menor que el de la tabla, profesora. Ok, o sea que a pesar de estos 28 estudiantes que aprobaron y 25 que reprobaron, casi lo mismo, pero para el tamaño de estudiantes que hicieron el estudio no había una diferencia significativa, o sea que estos 28 eran similar al 70% de aprobados y estos 25 serían igual al 30% de reprobados. Eso fue lo que les salió. Llama la atención porque estos dos números son muy similares, 28 y 25,
pero es que resulta que el tamaño de la muestra es pequeño. Sí, yo creo que salía así. Y se trabajó con una confianza de 99%. Mientras mayor es la confianza, es más difícil detectar diferencias. ¿Se da cuenta? Porque tu rango se amplía. Entonces, con ese nivel de confianza, detectar esa diferencia, si existiera, iba a ser más difícil. Entonces, sí le salió que podía. ¿A alguien le salió que no? ¿A alguno le salió que no? Nadie le salió, todo le salió así igual, así que vamos a asumir que era igual. Entonces también tenían que hacer Aquí sí estaban los resultados. Yo no sé si yo se los di, pero en su material, no, yo creo que lo bloqueé en la presentación, pero en el material que había de la clase estaban los resultados. Aquí lo que iban a verificar de que la frecuencia esperada en cada una de estas celdas, hay 4 por 3, hay 12 celdas. La frecuencia esperada en cada celda iba a ser diferente. ¿Por qué? Porque el total de la columna y las columnas tienen diferentes totales y las filas también tienen diferentes totales. Entonces, siempre la frecuencia es columna por fila entre el gran total. Y entonces, para estas primeras filas, daba un valor diferente que el de la segunda fila. Así que ahí está. Aquí está, entre paréntesis, lo que tienen es la frecuencia esperada para cada celda. Ahí ven que en la primera celda, que es el primer curso, el primer año, el grado de uso experimental, la frecuencia esperada era de 6328. Sin embargo, los del segundo año, a pesar de se obtuvo 57, también es el observado, pero la frecuencia experimental no es 6324, sino 5691. ¿Se dieron cuenta de eso? Y cada uno fue diferente. Sí, dígame. Entonces ya ahí, y ahí ven para los del primer año, la frecuencia esperada para el uso casual era de 51,47 y para el segundo año el uso moderado sería de 32. La frecuencia esperada, 32. Profesora, o sea que cada uno tenía un valor diferente. Cada uno tenía un valor diferente. Y no se hacía, bueno, tenía entendido que era número de columna por número de fila. Y yo pensé que era, por ejemplo, 57 en el primero, que era 57 por 150 entre 510. No. Es total de la columna. La columna de uso experimental es de 215. Del total de los 510 estudiantes que participaron en el estudio, 215 tuvo un uso experimental, ¿verdad? Los estudiantes de primer año fueron 150, entonces 215 por 150 entre 510. ¿Sí? 57 es lo observado, eso no lo tocas hasta que no vayas a calcular, como ves aquí en la fórmula, el chi cuadrado. El chi cuadrado para la primera celda sería 57 menos 6324, elévalo al cuadrado y lo divides entre 6324. Ese es el chi cuadrado de la primera celda.
le sumas el chi cuadrado de la segunda más el tercero. Y lo puedes hacer por fila o lo puedes hacer por columna, pero tienes que sacar el chi cuadrado de cada celda. ¿Sí? Entonces, eso que tú mencionas, ¿quién fue que mencionó que yo no tenía puesto? ¿Quién fue la que me dijo? Maybeli Quiñones, profesora. Maybeli Quiñones, ok. Entonces, eso que tú mencionas es un error frecuente, Maybeli. Es un error frecuente, por eso era que yo quería que lo hicieran para que lo vieran, porque si no nos cuidamos, ese es el error más frecuente que vamos a cometer, ¿sí? Eso que mencionaste, multiplicar 57 por 150. No, tienes que multiplicar el total de la columna por el total de la fila. Pero fíjate que para cada curso, para cada año, el total de la fila es diferente. Y para cada grado de uso, el total de la columna también es diferente. Por eso es que las frecuencias esperadas salen diferentes en cada celda. Pero ¿cuántas frecuencias esperadas serían? Las mismas 12. Tienes 12 celdas, serían 12, así como está aquí. Ustedes lo que pueden hacer, si yo les pusiera un problema de este tipo, ¿verdad? Con números más manejables, obviamente, ustedes pueden pasar una línea bajo experimental, una la encabezan como frecuencia observada y la otra como frecuencia expirada. Esperada, que expirada, esperada. Profesora, va a usar el paréntesis. Se iba redondeando de una vez porque la primera a mí me dio 63,23. Allá veo que dio 63,24. La otra me dio 56,91. Esa sí me dio igual. La otra me dio 52,69. Allá tienen 52,70. Al final, el chi cuadrado calculado me dio a mí 19,37. Y acá, que es lo mismo que 19,4 si lo redondeas así. Esta diferencia que te dio a ti, déjame ver si a mí me da también esa diferencia. Era 215 por 150 entre 510. A mí no, oye, tú redondeaste mal porque da 63,23529. Así que si tú vas a redondear eso, sería 63,24. Están usando 4 cifras significativas para la... Así que este 24 está redondeado aquí, no cortado. Recuerden, redondear no es cortar. Tú no cortas en 23. Tú redondeas ese 3 a 4 porque el número que sigue es 5 y los que siguen después del 5 y siguen otros números después del 5. Entonces tienen que apuntar hacia arriba. ¿Sí? Por eso, profesora, es mi pregunta que si se iba redondeando de una vez, porque eso fue lo que yo no hice, o sea, yo no redondeé nada, yo iba poniendo lo que me salía. Ah, tú usaste todas las cifras. Ajá, sí, yo puse bueno, está bien, porque al final redondeas al final, la respuesta final a 3 cifras significativas, porque creo que tu tabla de chi cuadrado está con 3 o con un decimal, no recuerdo. A ver, voy a buscar mi tabla de chi cuadrado, sí. Mi tabla de chi cuadrado está con 2 decimales. ¿Para qué nivel de confianza? ¿Qué nivel de confianza era este problema? ¿Cuál es tu valor? Ok. Creo que no indicaba, profesora. No indicaba. Ah, ok. No, profe, no indicaba. Yo veo que aquí no indica. Ok, si yo fuera a usarlo, el 5% alfa sería, o P 5%, ¿cuántos grados de libertad tendría yo ahí? 4 menos 1, 3 por 3 menos 1, 2, 4, 3 por 2, 6 grados de libertad. Sí, profe. Para un nivel de 5% de significancia, que sería 95% de confianza, la tabla me dice que debe dar 12,59. Y a mí me dio 19,4.
Aquí no debieron redondear, sino 19. ¿Cuánto fue que te dio a ti? 19.36, igual. 37, ajá, 19.37. 37, igual. Es mayor que 12,59. Sí, yo puse que la respuesta es significativa entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. El grado de experimental es similar en todos los cursos estadísticamente. No, porque el grado experimental. No. ¿Cuál es la pregunta? A ver. En la tarea un investigador estudiado, a ver, ¿qué dice la pregunta? En base a los resultados, en el de taller decía, en base a los resultados de esta encuesta se podrá concluir qué grado de uso de los fármacos es similar o igual estadísticamente en todos los cursos. Ajá, ajá. ¿Y tú qué dijiste? Que sería igual. Sería diferente. Sería diferente. El grado, pero no el grado experimental, el grado de uso. Los 3 niveles de uso son diferentes en cada curso. Eso es lo que es. No hay una distribución uniforme. Esta es una prueba creo que es de homogeneidad. No hay homogeneidad ni por año ni por grado de uso. Y él lo que quería saber era si el grado de uso era igual en los diferentes, el uso. Eso era lo que él quería saber. Entonces, al obtener un valor chi cuadrado mayor que el de la tabla, tendrías que decir que no eran iguales. El grado de uso no es igual en todos los cursos. ¿Sí? Contesten la pregunta siempre. Por eso es que yo me fui. ¿Cuál era la pregunta? Entonces, bueno, yo también puse que la diferencia era significativa entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Sí, pero esa es, digamos que la decisión estadística. Tú tienes, la decisión es que hay una diferencia significativa entre del grado de uso. Pero la respuesta a la pregunta, debido a esa decisión estadística, es que el grado de uso es diferente en los diferentes cursos. ¿Sí? Una cosa es, y eso lo vamos a ver con el módulo 4, que comienza la próxima semana. Una cosa es la decisión estadística. Estadísticamente a ti te sale que la frecuencia observada es diferente a la esperada. Eso es correcto. Pero si yo te pido, tu investigador quiere saber, no es eso, él no quiere que le respondas en el lingo estadístico, sino que le respondas a lo que él quiere saber. Él estaba estudiando el uso de drogas entre estudiantes de bachillerato, ¿verdad? Cada estudiante contestó indicando el grado de uso experimental casual. Y estos fueron los resultados. Aquí lo único no está completo, aquí faltó algo de ponerlo ahí, porque yo le saqué un copy-paste, pero lo que él quería saber era si el grado de uso era igual en todos los cursos. ¿Sí? Profesora, no me queda claro el problema. Por ejemplo, la frecuencia esperada sería aquí, voy a darle un poquito abajo, es 215 por 150 entre 510, la primera Ajá. frecuencia esperada. Entonces, ajá, el segundo, que es el número de columnas por número de filas, el segundo sería... ¿Cuál segundo? El segundo curso. No, la segunda frecuencia esperada. Porque si es el número... ¿Cuál es la segunda frecuencia esperada? ¿La del segundo curso o la casual? ¿Cuál vas a poner de segunda? ¿Verdad? La casual. La casual, esta. Entonces, en este caso... 175 por 135. No. Entre 510. ¿Por qué por 135? Sería 175 por 150. La casual del primer año. Ah. La casual del primer año sería 175 por 150 entre 510. La
moderada e intensa del primer año sería 120 por 150 entre 510. Ahí tienes estas tres del primer año. Son todas diferentes. ¿Sí? Si te vas al segundo año, entonces sería 215, pero ahora lo vas a multiplicar por 135, porque ese es el total de la fila del segundo año. 215 por 135 entre 510. Ah, ya entendí, profesora. Muchas gracias, ya entendí. Ya me queda más Total claro. por total, sí. Los valores de las celdas son las frecuencias observadas. Eso lo vas a usar para calcular tu chi cuadrado, no para calcular tu frecuencia esperada, ¿ok? Sino calcular tu chi cuadrado. Aquí está. Esta es la segunda. Ah, ya, aquí están. Como tú lo mencionaste, ¿verdad? La segunda. Sería 50, que la frecuencia observada es 50, pero la esperada sería 175 por 150 entre 510. Eso te debió dar 51,47 si usas 4. Aquí la duda a veces está si redondeamos aquí o redondeamos al final. Yo prefiero, la técnica que yo utilizo siempre es redondear al final. Y en los pasos intermedios trabajo con mínimamente entre 3 o 4 cifras significativas. Es lo mínimo que debo utilizar. No usar 2, no usar 1. Prefiero que usen 4. A ver, Profesor, 175 por 150, ¿verdad? Entre 510. Eso me da 51,47. Ajá. Eso fue lo que me da aquí. Está ahí. Ahora sí la vistes. sí, profe. Entonces, para chi cuadrado sería, ahora sí cada uno, sería 57 por la frecuencia que me dio de ese 215 por 150 entre 510. Pero no es por, es menos. O sea, es la diferencia. Acuérdate que chi Ah, cuadrado sí, 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 es pero una del cálculo de esa de las multiplicación. diferencias, el cuadrado de las diferencias. Así que tú tienes que restar 57 menos lo esperado, que era 63, lo elevas al cuadrado, ¿verdad? Antes de dividirlo entre la frecuencia esperada. ¿Sí? Sí, estamos. Pareciera que Maybelline es la única que ha hecho la tarea. Los demás se copian de ella. Alguien más aparte de Maybelline preguntó. ¿Quién fue? Yo, profe, de León Laura. Yo, profesora, yo fui la que le dije que a mí me dio 19,37. Edilta. Edilta. Ok. Y los demás, silencio total. Luis Wu, silencio total. Laura Hernández, silencio total. Yarielis Pití, silencio total, a lo largo de todo el curso. ¿Ah? Ya voy a tratar, ya logré pasar corregidos porque en el caso de ustedes tuve que anular 2 respuestas, así que su total es sobre 59. El puntaje que le sale sobre 59 es el puntaje que no le cambia los puntos, nada más le cambia el denominador. Entonces eso es lo que yo tengo que hacer y le mando cómo han participado en las clases para que vean su grado de participación. Baja en muchos casos. Para ver, comparado con el otro grupo, están iguales, poca participación. ¿Qué otro problema hicieron? Profesora, ¿me escucha? Mire, sí, Eh, Yabelis.
Yuleidis, Profesora, yo Yuleidis, tengo, dime. sí, profesora. Ajá, Yo tengo una sí, duda, es con el dime. problema a ver, sí, este problema. Yo quisiera saber si al final tenemos que hacer la sumatoria del número de filas de para cada comunidad, o sea, En de A, este B, C. problema, en Ah, este que tengo en pantalla, sí, profesora. sí, aquí se me pasó decirles algo bien importante. Sin embargo, algunos quizás ya lo sacaron. Mire, en este estudio de caries dental de niños en 6 comunidades que tenían niveles de fluoruro diferentes, se seleccionó una muestra de 125 niños de cada una de las comunidades. Así que 125 es el total de las filas de la comunidad A, B, C, D, E, F. El número de niños sin caries era este. Esto lo podíamos hacer con una prueba de homogeneidad. Son compatibles estos datos con la hipótesis de que las poblaciones son homogéneas. Para hacer la prueba de idoneidad, yo tengo que calcular el número de niños con caries. Entonces tengo que crear una columna aquí que diga niños con caries, 125 menos 38. ¿Sí? Porque la prueba es de homogeneidad. Entonces necesito los dos criterios. La comunidad, sí, O sea, está profe, que se clasificado por agregaría una comunidad. fila más. Exacto. Por eso es que a algunos quizás no les salió. Y no se preocupen que cuando yo lo vi la primera vez, ese fue mi error. Cuando yo vi ese problema la primera vez, le digo, aquí hay algo que no está bien. Pero es porque en este caso lo que se les dio, estos autores eran más maquiavélicos que yo, pues, porque lo que le dieron fue el total de la fila. Cada comunidad se escogió una muestra en cada comunidad de 125 niños. Si 38 salieron sin caries, quiere decir que 125 menos 38, 87 tenían caries. Esa es la frecuencia observada para los niños con caries de la comunidad A. Y así vas restando cada uno, hacer una columna. Entonces ahí vas a calcular, ¿verdad? Aquí tienes, vas a tener un total para con caries. Este es sin caries. Con caries vas a tener otro total que debe ser. Oye, entonces, Yamilet, tienes el micrófono abierto, Yamilet. Sería el total de con caries te debería de dar 750 menos 216 te debería dar 534. Entonces ahí también. Ahora las filas van a tener el mismo tamaño, así que es como con la de bondad de ajuste que vimos, que las filas tienen el mismo tamaño. Profe, entonces el número de muestras sería 125 para todos. Lo único que tendríamos que adicionar es cuántos niños tienen caries. Tendríamos que adicionar una fila extra. Sí. Tienen que adicionar esa fila. Profesor, a mí no me queda claro el problema de independencia. Pero este no es de independencia. No, Profe, ¿usted podría repetir ese problema? Que es que yo la escucho entrecortada, no sé si es mi señal. Vamos a ver, en este problema, bueno, parece que es mi señal. ¿Me están escuchando? Okay. Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Ok, bien. Entonces, en este problema, lo que tenían que hacer es abrir otra columna para poner el número de niños con caries, porque la columna que se le dio es sin caries. Entonces, de la comunidad A, que eran 125 niños, los que tenían caries serían 87, porque es 125 menos 38. Para la comunidad B, 125 menos 8, 125 menos 30 y así
tú creas tus columnas de niños con caries. Entonces, como las filas son iguales, ¿verdad? La frecuencia esperada por fila o por columna. Por fila van a ser iguales. Me parece que sí sale así, porque sería... No, las filas no me salen igual. Lo que está igual es la columna. Yo voy a tener diferentes frecuencias esperadas. Hagan los cálculos para ver qué es lo que sale igual. Una de las dos va a salir igual porque aquí tenemos igualdad en el número total. ¿Sí? Entonces, el total de niños con caries va a ser de 750 menos 216 y a mí me salió 534. ¿Sí? Así que sería frecuencia esperada para la comunidad A sería 750 por 500, no, perdón, 216 por 534 entre 750. Acá sería 216 por, perdón, para este sería 216, que sería el total de la columna, por 125, todas me van a salir igual, todas las frecuencias esperadas me van a salir igual. Para el número de niños sin caries. Para el número de niños con caries me van a salir también iguales las frecuencias esperadas. ¿Sí? 200, para con niños sin caries sería 216 por 700 por 125 entre 750. Todos van a salir igual. ¿Sí? Del número de niños sin caries. Los de con caries va a ser 500 y tanto, 34 por 125 entre 750. Todos los de con caries, la frecuencia esperada va a ser igual. Así que nada más tendrías que, o sea, si no lo haces, no lo ves. Porque yo así decidir de memoria no lo veo, ¿verdad? Lo tengo que hacer. Pero si yo tengo que multiplicar el total de la columna por el total de la fila y dividirlo entre el gran total, ahí puedo ver total de columna por total de fila, que es 125, y todas las filas tienen el mismo total, dividido entre 750. Así que esa va a dar, la frecuencia esperada sería 216 por 125, entre 750. Me sale 36. La frecuencia esperada de cada una de estas comunidades es de 36. Para todas las comunidades. Profe, pero habría que hacer otra frecuencia esperada con el número total de columnas de los niños con caries. Exacto. Ahí, y esa sería, acuérdate que te dije que te iba a dar 750 menos 216. Con caries el total es de 534. 534 por 125 entre 750 te da 89. Y toda la frecuencia esperada para los niños con caries sería de 89. Todas las frecuencias esperadas para niños sin caries, 36. Entonces, estos son los valores observados
¿verdad? Para niños sin caries. Tienes que sacarlos para niños con caries para poder hacer sumar el chi cuadrado. Necesitan los de niños con caries. No solamente sin caries, necesitas los dos. ¿Sí? Entonces, que la otra era la de independencia. Esta es homogeneidad. Y esta que está aquí es... esto es lo que ustedes van a encontrar, ¿verdad? Aquí, independencia. Esta sí la entendías. ¿Quién fue que me preguntó de la independencia? Yo, profe Mabeli. Mabeli. Mira, Mabeli, el procedimiento es exactamente el mismo. Tú multiplicas el total de la columna por el total de la fila y lo divides entre el gran total. Ese procedimiento no va a cambiar. Lo que ha cambiado es la pregunta. A ver, en este caso, la prueba de homogeneidad, la pregunta es si las poblaciones son homogéneas, pues. Pero en este caso, tú lo que estás mirando con tus dos criterios, tienes dos criterios de clasificación. Uno, si es o no deportista, ese es un criterio de clasificación. Y el otro es la depresión. Entonces, tú lo que quieres aquí saber es si la depresión influye en que sea deportista o no deportista, o que el deportista son individuos con depresión o sin depresión. ¿Sí? Eso es lo que tú quieres saber, si hay independencia, si hay independencia. Aquí, por ejemplo, aquí te dice, para estudiar la dependencia, ¿verdad? La hipótesis nula es que hay dependencia. Para estudiar la dependencia, no, la hipótesis nula es que si hay relación. Si yo rechazo, si el valor calculado es mayor que el valor crítico, entonces yo digo que no hay independencia. O sea, lo que estoy diciendo es que habría dependencia. O sea, la pregunta es lo que cambia y es lo que a veces se presta a confusión, pero el procedimiento es el mismo. Determine si hay dependencia. Si la hipótesis, el chi cuadrado calculado es menor que el crítico, entonces hay dependencia. ¿Sí? Si hay dependencia, no hay independencia. O sea, como que una cosa tiene que ver con la otra. ¿Sí? Si el valor calculado es mayor que el valor crítico, podemos rechazar la hipótesis de independencia señalando que sí hay relación entre el ejercicio y la depresión. Hay dependencia. Si rechazamos la independencia, rechazamos la hipótesis nula, estamos aceptando que hay una relación entre los dos criterios. La dependencia es la relación entre los criterios que estás evaluando. Hay relación entre la depresión y el hecho de que el individuo sea deportista o no. Aquí, como rechazas la hipótesis de nulidad, es que la hipótesis de nulidad en este caso, disculpen, es que hay independencia. Es lo raro. Yo déjame ver, déjame revisar acá. Independencia. Ok, vamos a verlo de nuevo. La prueba de independencia, la pregunta es, ¿son independientes los dos criterios de clasificación?
La de homogeneidad, las muestras son de poblaciones homogéneas. Matemáticamente son idénticas. Las características de esta prueba de independencia. En general, se selecciona una sola muestra de una población. El objetivo es calcular las frecuencias esperadas basados, ¿verdad?, en los dos criterios. Que si dos eventos, son los dos criterios, son independientes, la probabilidad de que ocurran conjuntamente es igual al producto de sus probabilidades individuales. La hipótesis y las conclusiones se establecen en términos de la independencia. Entonces, como la hipótesis, el valor chi calculado era mayor que el crítico, yo tenía que decir que no había independencia. Rechazamos la hipótesis de independencia, porque el valor crítico es mayor, el valor calculado, perdón, que es 5.82, es mayor del crítico. Entonces, si yo digo que no hay independencia, estoy rechazando, entonces estoy diciendo a la vez que sí hay una relación entre los dos criterios. Un criterio fue la depresión y el otro la actividad deportiva del individuo. Entonces, sí hay relación entre esos dos criterios porque estoy rechazando la hipótesis de nulidad, y la hipótesis de nulidad es que los dos criterios son independientes el uno del otro. Así que al rechazar esto, estoy diciendo que sí son dependientes el uno de otro y por lo tanto sí hay relación entre uno y otro. Las palabras se prestan a confusión. Trataré de no ponerlos en una situación en donde tengan un enredo con las palabras, ¿verdad? Porque esto, digo, se tiene que ver en el contexto de lo que se está preguntando. Y yo prefiero hacer énfasis en eso con la prueba de hipótesis que con estas pruebas. Así que aquí les voy a aceptar que me digan, se rechaza la hipótesis de nulidad. En el caso de la prueba de homogeneidad es más claro. La hipótesis de nulidad es que son homogéneas o que las muestras vienen de la misma población. En la prueba de independencia es que son independientes los dos criterios. ¿Sí? Y se basa en el mismo concepto. Se rechaza o se acepta la hipótesis de nulidad. Bien. ¿Alguna otra? Está bien. ¿A quién fue que me preguntó? Mabelis, que siempre está al pendiente. Perfecto. Mabelis, ¿se aclaró? Sí, perfecto, un poco más claro, gracias. Un poquito más, sí, te entiendo. Profesora, en esta que acaba de ver, es lo mismo, nada más lo que cambia es la formulación de la hipótesis y la respuesta. O sea, hay que sacar chi cuadrado y el crítico. Sí, el mismo procedimiento matemático, se saca lo mismo, con la misma forma, total de filas por total de columnas entre el gran total. La misma fórmula. Sí. Lo mismo como homogeneidad. Exacto, lo mismo. Listo, profe, gracias. Entonces ya con eso yo creo que pueden entender mejor lo que viene. Los otros aquí tienen también 1.500 personas clasificadas por el grado de afección. También son pruebas de, aquí la pregunta es si hay relación entre el tipo de grupo sanguíneo y el grado de la afección. Si rechaza la hipótesis nula, es que son independientes, es decir, que no hay relación. Si la rechazas, entonces tienes que decir que el grado de afectación, sí, el grupo sanguíneo influye en el grado de afectación, que hay dependencia entre los dos. ¿Sí? La hipótesis nula es que los dos criterios son independientes. Así lo podemos ver en la prueba de independencia.
Así que si las rechazas quiere decir que son dependientes, que hay una relación. Si son dependientes porque hay una relación entre uno y otro criterio. En este se ve un poco más claro que en el anterior. Me fue más fácil explicarlo que en el anterior, no sé por qué. Y entonces hacen lo mismo, total de fila, de columna por total de fila entre el gran total. Tienes como tus filas tienen diferentes tamaños y tus columnas también vas a tener 1, 2, 3, 4 por 3, 12 frecuencias esperadas que tienes que calcular. Tienes 12 frecuencias observadas y vas a tener 12 frecuencias calculadas diferentes que tienes que determinar. ¿Cuántos grados de libertad habría aquí? Esas son preguntas más sencillas que puedo hacer. ¿Cuántos grados de libertad habría en este problema? A ver, para los que están dormidos, Paola Flores, ¿cuántos grados de libertad habría en este problema? 10,4,1. ¿No? Paola está dormida y Oscar López también. Para ver. Aquí estoy. Yo no tengo la tarea de Paola. De Oscar sí. Sí, ¿cuántos grados de libertad habría en este caso? Recuerden, los grados de libertad de las columnas multiplicados por los grados de libertad de las filas. Es el producto de los grados de libertad. El grado de libertad de la columna, de este criterio, grado de afectación, ¿cuánto sería? 2, profe. 2. ¿Cuántos grados de libertad hay por el grupo sanguíneo? 3. 3. 2 por 3 te daría 6. ¿Sí? 6 grados de libertad habría, Oscar. Ok, entonces hacen todos los cálculos y lo comparan con, si no se les da aquí, trabajen con el 95% de confianza o con el 5% de nivel de significancia, que es lo mismo. Y aquí hay otro, bueno, aquí sí, los grados de libertad, es muy sencillo sacarlo, los grados de libertad. Acá tendría 1 por 1, 1 por 1, 1, hay un solo grado de libertad en este problema. Y así en este otro sería 1, 2, 3, 4 por 3 por 1, 2, 3, 4 por 3 serían 9 grados de libertad. Profesora, una pregunta. ¿A usted también habría que entregarle la tarea o solo la profesora? No. Acá yo lo que esperaba es que hubieran adelantado estas tareas. Con esta explicación tienen que presentarle eso a la profesora para ganar puntos. Ah, listo, profe, gracias. Sí, porque ya yo les dije que ya no podía estar corrigiendo más tareas. No le iba a dar el resultado yo. Si hay algún problema, la profesora me lo comunica. Ajá, la profesora, sí. Ah, ya. Y ella enseguida les va diciendo cuando es así, qué es lo que es y eso. Esa tarea se la tenían que entregar hoy, así que cualquier cosa le pueden preguntar a ella hoy los resultados. Porque creo, no sé si hay taller para tamaño de muestras, no sé. Profe, el próximo parcial es cuando... El 18 para ustedes y el 19 para el otro grupo. El que no puede hacer el 18 me lo tiene que avisar con anticipación para que no lo programe. Porque si lo programo y no hace el examen, ya no le puedo poner el examen porque ya lo vieron. El lunes es el parcial entonces. Sí, el lunes. ¿Y qué temas, La profe? primera hora. El ¿Perdón? módulo 3.
con la teoría del modo de muestreo. Solamente teoría de muestreo. Ajá. Listo, profe. Gracias. ¿Ya? Entonces podemos... Uy, 10:30. Ah, estamos bien, 10:35. Así que podemos ir cerrando. Espero que todos hayan firmado su registro de asistencia. Profesora. Ah, yo no firmé. Pero ¿por qué no lo pediste? El que no lo pide, no se lo pueden dar. Ahí sus compañeros le dan la información. Profe, caballero, ¿será Ajá. que me puedo quedar conversando con usted después que se acabe la clase? Un momentito. ¿Y por qué no me lo escribes para mí solamente? Ah, ok, es que tengo una situación un poquito particular con respecto al parcial, entonces, Si no por lo eso. puedes hacer, me indicas el por qué no lo puedes hacer, pero lo tendrías que hacer al día siguiente. Pero es que tampoco puedo hacerlo al día siguiente. Oh, ok. Mándame la excusa, pues. Ok, A ver en qué quedamos. Solo mándame la excusa para ver en qué quedamos. está bien, profe. Me mandas la explicación. Y ahí arreglamos. ¿Ok? Chao, profe. Buen día. Gracias por todo. Nos vemos entonces. Gracias, profe. Otra semana. Chao, profesor.